buenos días y comienza la receta médica de la Z. Señoras y señores, hoy es miércoles y los miércoles, señores, hablan los cirujanos. Doctor Amaury García, neurocirujano, Doctor bienvenido. Iván Silva, el cirujano de los pies. ¿Tú estás bien? Yo estoy muy bien. ¿Es verdad? Pero claro. Okay. No, está bien, ¿no? Yo preguntando. ¿Y tú cómo estás? No, porque tú tenías mucho que no venía por aquí. Yo Lo que pensaba pasa es que te había votado. yo tenía unas obligaciones que me limitaban, pero ya me ¿Es verdad que encontré te despidió de la receta médica? No. Ese es mi llave, full. Ajá. Me encontré con Don Bienvenido ahí y nada más me hizo así. Me hizo esa seña. Ten cuidado. Sí. Ten cuidado Entonces, hay que venir a trabajar. No, hay que venir a trabajar. Señores, esta es la receta médica de la Z. Hoy es miércoles. Y los miércoles, ¿qué pasa? Iván Silva. Bueno, los miércoles hablan los cirujanos y nosotros tenemos un invitado de gala. Sí. Un invitado muy especial, es un amigo compueblano, es un neurocirujano que trabaja conmigo en lo que es La Romana. Tú sabes que en La Romana yo tengo una vida completamente diferente en La Romana que la vida que llevo aquí. Sí. En La Romana yo tengo una vida muy social. Yo socializo mucho con la gente, socializo mucho con los barrios. Y pues en una de esas andanzas pues que tenía en los barrios, pues me encontré con este querido amigo y me di cuenta pues que estaba trabajando en el este, que estaba trabajando en La Romana. Y ustedes los neurocirujanos son muy pocos en el país. Así es. Mira, lo que vamos a hacer hoy, el doctor, el nombre del doctor... Tenemos aquí el doctor William del Rosario Martínez. William del Rosario, vamos a hacer lo siguiente con William. Y es que William, nosotros vamos a aprovechar todo el potencial de hablar del trauma cráneoencefálico, que es el tema. Pero en el día de hoy, y vamos a pedirle incluso que se quede con nosotros, Iván, porque esta semana se está conmemorando un día dedicada al derrame cerebral, y vamos a hablar entonces de derrame cerebral de la A hasta la Z y comprometer a William para que la próxima semana, si tiene tiempo, vamos a hablar de trauma craneoencefálico en el este, que todo el que se mueva por el este sepa que el doctor se encuentra en la zona del este. ¿Desde dónde va el este, Iván? Bueno, mira, ¿Dónde comienza el este? Si tú lo examinas bien, tú dirías San Pedro de Macorís, o sea, San Pedro, Romana, Higüey, El Ceibo, Miche, Bávaro, Atomayor, La Otra Banda, todo eso es el este. Ahí tenemos, ¿tú sabes cuántos neurocirujanos? Los neurocirujanos son muchos. Ajá. Ahí creo que no llegan a 3. Sí, y eso señores, es una zona grande. Entre la doctora... es una zona increíblemente grande. Exacto, ahí hay otra doctora que el nombre ahora mismo ya me va a matar. La doctora de Luna fue mi estudiante. Pero el doctor William del Rosario Martínez, anoten ahí, neurocirujano del este. No podemos ubicarlo en un solo punto porque el trauma es demasiado amplio. Él está en Punta Cana, está en el Cruce de Verón, toda el área de influencia de Bávaro, toda esa zona. Entonces el próximo miércoles, doctor, usted tiene el compromiso de venirnos a hablar de trauma en la zona este. En el día de hoy, Iván Silva, nosotros tenemos que decir lo siguiente. Mira, el derrame cerebral está provocando estragos y todo parece como que ni siquiera existe. Nos hemos acostumbrado tanto al problema del derrame cerebral, de que a fulano le dio un derrame, le dio una trombosis y quedó ahí lisiado o se murió y como que no pasa nada. Entonces, a toda la población que escucha la receta médica de la Z, desde celulares asterisco 101, desde los teléfonos de aquí de la capital, el 809-732-0101, desde el interior sin cargo de 8200-0101, el interior, desde el exterior, perdón, 855-221-0101. Solamente nosotros vamos a
recibir llamadas relacionadas con derrame cerebral. Cuando regresemos de esta pausa, entonces, comenzamos a hablar de qué es el derrame cerebral, de cuáles son los signos, los síntomas, cómo se manifiesta. Sobre todo, la parte más importante, Iván Silva, cómo prevenir esa maldición que se llama derrame cerebral. Señores, continuamos con la receta médica de la Z, hablan los cirujanos. Vamos a hablar pues con dos neurocirujanos sobre lo que es el derrame cerebral. Doctor William, del Rosario. Doctor, explíquenos en palabras llanas y sencillas, ¿qué es un derrame cerebral? Muchas gracias, Iván Silva. Muchas gracias al doctor Amaury García por el privilegio de la invitación. Estamos muy agradecidos. Se entiende por derrame cerebral una lesión cerebral producida por una disminución de la perfusión cerebral hasta niveles que pueden dañar el funcionamiento del tejido encefálico. Cuando hablamos de derrame cerebral, tal vez el público que no está relacionado con la medicina lo entienda como un solo tema, como un solo capítulo. En realidad es un capítulo muy grande que involucra muchas modalidades. Hay derrames cerebrales que son hemorrágicos, en los cuales hay una lesión, de un vaso sanguíneo. Ese vaso sanguíneo se rompe, sangra y se produce un volcado de sangre sobre el cerebro que lesiona el cerebro y produce una modalidad de disfunciones y puede incluso llegar a causar la muerte si no es adecuadamente atendido. Y está por el otro lado otro tipo de derrame cerebral, que es el derrame cerebral isquémico, en el cual un vaso sanguíneo disminuye el aporte de sangre a una región específica del cerebro. Esta región específica del cerebro entonces disfunciona, disminuye su capacidad de funcionar, y esto entonces se traduce en una serie de discapacidades dependiendo de la elocuencia de la región del cerebro que haya sido afectada. Actualmente es una patología sumamente importante. Las estadísticas a nivel mundial mencionan el derrame cerebral como una de las causas líderes en mortalidad en todo el mundo. Y yo creo que es mucho lo que se puede hacer para disminuir esas estadísticas tan malas que nos presentan las bibliografías. Cuando una gente le dice, a fulano le dio un derrame, se le paraliza una parte del cuerpo, el brazo, la pierna. ¿Eso duele, doctor? No tiene necesariamente que doler. Puede ocurrir en algunas ocasiones que duela, por ejemplo, si es un derrame cerebral de tipo hemorrágico. Si se rompió un vaso sanguíneo, se derramó sangre sobre el cerebro, esta sangre produce irritación de estructuras que están en el cerebro que tienen la capacidad de transmitir dolor, como son las meninges. Entonces eso puede producir dolor. Hay un tipo específico de derrame cerebral, que es la hemorragia subaracnoidea, que se produce por una lesión del vaso sanguíneo llamado aneurisma, que es un debilitamiento de las capas que componen un vaso sanguíneo, y esto puede romperse y ocasionar un derrame de sangre sobre la corteza cerebral. En este caso, la principal manifestación o una de las principales manifestaciones descritas es el dolor. La persona describe un dolor de cabeza que inicia de forma súbita, que la misma persona lo describe como el peor dolor de cabeza que ha tenido en su vida, y esto se hace seguir entonces de un sinnúmero de manifestaciones. A veces hay pérdida de la conciencia, otras veces la persona puede presentar convulsiones y otras veces se pueden presentar una gran gama de deficiencias neurológicas dependiendo de cuál sea el área del cerebro que esté afectada de forma específica. ¿Quiere decir que una persona que le duela mucho la cabeza tiene mucho riesgo de tener un derrame? No necesariamente, eso no necesariamente está relacionado. No todos los derrames de cabeza, no todos los derrames cerebrales producen dolor de cabeza, y no todos los dolores de cabeza están relacionados con derrames cerebrales. Si nos vamos muy estricto senso a analizar la bibliografía, veremos, por ejemplo, que hay tipos de migraña que se pueden llegar a asociar con el tiempo a derrames cerebrales. Pero no podemos utilizar esta letra pequeña de la bibliografía para generalizarlo. Así que no podemos relacionar de una manera directa como causa y efecto el dolor de cabeza con derrame cerebral. No podemos relacionarlo así directamente. Entonces hay derrames que se producen por un trombo, por un coágulo de sangre. Un coágulo de sangre va y tapa una arteria del cerebro y ahí le llamamos a eso derrame. Y hay otros que es que una arteria del cerebro se rompe,
específicamente por un aneurisma, y a eso también le llamamos derrame. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Cuando pasa uno o cuando pasa el otro, ¿cuál de los dos es más frecuente? Bueno, actualmente son mucho más frecuentes los tipos de derrames cerebrales relacionados con isquemia. O sea, se ocluye, se tapa un vaso sanguíneo y hay una parte del cerebro que queda desprovista de aporte de sangre. El cerebro es muy exigente con la sangre porque el cerebro de la sangre obtiene oxígeno y obtiene nutrientes. El cerebro es sumamente exigente con estas cosas porque las necesita para funcionar. Y si no llega la sangre adecuadamente a la presión y a la cantidad que el cerebro necesita, entonces la parte del cerebro que quedó deficitaria, porque no le está llegando el aporte de sangre necesario porque el vaso se tapó, se ocluyó, entonces esta parte del cerebro deja de funcionar. Hay muchas partes en el cerebro que tienen funciones diferentes. Hay una parte del cerebro, por ejemplo, que se encarga del movimiento, que es el área motora. Hay una parte del cerebro que se encarga de la sensibilidad, que es el área sensitiva. Hay una parte del cerebro que se encarga de los aspectos expresivos y motores de la comunicación. Hay una parte del cerebro que se encarga de que nosotros entendamos a las personas que tratan de comunicarse con nosotros, muchas otras áreas, ¿verdad? Entonces, si el vaso sanguíneo que se ocluyó, que se tapó, suple a una de estas áreas en específicos, por ejemplo, el área motora, entonces la persona tendrá un déficit motor que va a estar en el lado contrario del cuerpo. Cuando me refiero a un déficit motor, me estoy refiriendo a que la persona va a perder la capacidad de mover de forma adecuada y a voluntad esa parte del cuerpo. Entonces ahí estamos hablando del derrame cerebral de tipo isquémico, que se produce por una, como dijimos anteriormente, por una oclusión de un vaso sanguíneo. Esta oclusión puede ser por un trombo, es un coágulo de sangre que se haya producido en alguna parte. Generalmente esto puede ocurrir en el corazón, personas que tienen problemas del corazón, que tienen el corazón grande, que tienen insuficiencia cardíaca, o personas que tienen problemas de la coagulación. Se puede formar un coágulo de sangre que suba a través de la circulación y llegue hasta un lugar en donde el tamaño del coágulo sea más grande que el tamaño del vaso y termine ocluyendo el vaso. Hay ocasiones también en las cuales se va depositando colesterol, se va haciendo una placa de grasa en el interior de un vaso sanguíneo que aporta sangre al cerebro también. Esto va disminuyendo el calibre de ese vaso y puede ocurrir entonces que se ocluya también ese vaso. Si esa placa de colesterol se desprende, se puede ocluir el vaso sanguíneo, o una placa de grasa puede desprenderse y migrar a través de la circulación a otra parte del cerebro y ocluir el vaso sanguíneo y producir entonces una modalidad de deficiencias neurológicas. Si el área que se afecta es un área pequeña, pues tendremos un tipo de déficit neurológico relacionado con el área que se afectó. Pero hay veces que la oclusión implica arterias que suplen de sangre a un área bastante vasta del cerebro, y esto entonces puede llegar a amenazar la vida del paciente, porque cuando se baja el aporte de sangre al cerebro, una de las respuestas del cerebro, aparte del déficit, es empezar a edematizarse, empezar a hincharse. Y esto puede entonces dar al traste con la vida del paciente si esto no es atendido de forma rápida y oportuna y de manera adecuada. Doctor Amaury García, neurocirujano, ¿qué sucede con los derrames en la República Dominicana? Yo sé que esto ha sido un abanderado de lo que es el accionar de nuestro sistema de salud con respecto al problema de los derrames. Yo sé que tú has mencionado en múltiples ocasiones pues que los derrames son prácticamente una epidemia en la República Dominicana y que nuestro sistema de salud no está preparado para accionar de una manera adecuada cuanto a esta problemática. Háblanos un poco sobre eso. Mira, Iván, precisamente el 29 de octubre es el día en que en todo el planeta se dedica se le saca un espacio especial a la enfermedad vascular del cerebro. Y la enfermedad vascular del cerebro tiene esa importancia porque supone la primera causa de muerte junto con el infarto al corazón. Y en virtud de que es la enfermedad en todas las edades más frecuente, pues se saca ese capítulo, se hace ese alto
Pero además, y la República Dominicana es parte de ese escenario mundial, la primera causa de discapacidad o de que una gente se quede tullida, como entendería la gente que nos escucha en los lugares más recónditos del país, es el derrame cerebral. En neurociencia hay dos aspectos que tienen esto en común. Uno es el trauma, produce la mayor cantidad, primera causa de muerte en gente joven. Porque también Y los la traumas mayor producen derrame. cantidad. No. Oye bien. En neurociencia hay dos aspectos que se parecen mucho en términos de principal causa de muerte, ¿verdad? El trauma, que lo vamos a tocar en otro momento, ¿verdad? Ya incluso hemos hecho el acuerdo con el doctor. En gente joven es lo que más muerte produce y más gente deja discapacitado en gente joven entre 19, 35, 40 años. Ahora, en todas las edades, Iván Silva, la primera causa de discapacidad es la enfermedad que hablamos en el día de hoy, el derrame cerebral. Y hay países, por ejemplo en España, donde la mujer, la primera causa de muerte en la mujer es el derrame cerebral. La República Dominicana tiene una situación muy preocupante respecto del derrame cerebral. ¿Por qué razón? Porque esta es una enfermedad que tiene una característica importante que todo el que nos escucha tiene que tener en cuenta. Y es que esta es una enfermedad que no se presenta desde antes de ayer, desde hace una semana, de hace un mes, sino que se presenta ahora. A eso los médicos le decimos agudo. La presentación del derrame cerebral se da de manera inmediata. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque el cerebro es un órgano maravilloso que nos permite hablar, como estamos haciendo ahora, que nos permite escuchar, como lo estamos haciendo los que no se escuchan, que nos permite ver, que nos permite movernos, que nos permite pensar, tantas actividades que nos permite el cerebro maravilloso. Cuando se produce el cierre de una arteria que se tapa, o que esa arteria, cuando hablamos de arteria, imaginemos una tubería a la casa. Esa tubería se tapa, deja de entrar agua a la casa. Una arteria se tapa, deja de irrigar una parte del cerebro. Y entonces eso ocurre de manera inmediata. Y por esa razón, entonces, las acciones que hay que tomar con el derrame cerebral son de la misma dimensión, deben ser rápidas. Entonces, el derrame puede ser de estas dos maneras, o porque se tapa la arteria o porque se rompe la arteria. Hay ocasiones donde baja mucho la presión, por ejemplo, y eso puede provocar también una especie de derrame pequeño que en ocasiones se le dice ataque isquémico transitorio. Hay varias razones por las que se puede producir. Y lo importante es que el derrame más frecuente es el derrame producido porque se tapa la arteria. Y a eso los médicos le decimos que es isquémico. El pueblo entiéndalo de esa manera. El 80%, según algunas estadísticas, se atribuye a eso. Existe una especialidad en el mundo de la neurociencia. Y cuando hablamos dentro del mundo de la neurociencia, es una subespecialidad donde neurólogos se dedican solamente al manejo de la enfermedad vascular y neurocirujanos nos dedicamos al manejo de la enfermedad vascular. ¿Qué ocurre con eso? La República Dominicana tiene la necesidad de, en primer lugar, informar a la población, como lo hacemos desde la receta médica de la Z, pero como una política de Estado. ¿Por qué? Porque esta enfermedad mata demasiada gente y deja discapacitado
demasiada gente. Figúrate 17 millones de seres humanos en el mundo que por infarto al corazón y por derrame cerebral lo engloba junto la Organización Mundial de la Salud. Pero estima que alrededor de unos 35 o más millones de personas quedan inválidas. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que, con esa información, saber que una persona, manifestaciones que da el derrame cerebral, va a depender de la zona en que se haya producido el daño. Si es en la zona que va para la palabra, del lenguaje, la gente se queda que no le sale la palabra. Y a eso nosotros le decimos que afasia, son términos muy técnicos. Pero cuando una persona de repente está acá en la cabina, por ejemplo, y usted la ve que se queda confuso, que no sabe dónde está, desorientado, y tú dices, ¿pero qué está pasando? Eso es un derrame cerebral, aunque se demuestre que sea lo contrario. Una persona que se le pega un dolor de cabeza insoportable como nunca en su vida, eso puede ser un derrame cerebral. Una persona que se le cae un lado del cuerpo, se le adormece la mitad de la cara, o un brazo, o la pierna, o todo, o se queda ciego en un momento determinado, así como suenan los dedos, eso puede ser un derrame cerebral. Entonces la población tiene que aprender a identificar el derrame cerebral. Los síntomas son muy diversos, pero lo típico es esto. Una persona, por ejemplo, cuando se le revienta un aneurisma, como decía el doctor del Rosario, pues se le pega el peor dolor de cabeza de la vida, pero también ocurre cuando una arteria se tapa en la parte prácticamente inicial, la carótida, para regar todo como si fuese un jardín. Las arterias riegan de oxígeno a través de las arterias más pequeñas. Y entonces eso puede provocar esta manifestación. Entonces, esto que estamos hablando, Iván Silva se incorpora al panel, Guillermo Santana, el hombre, Guille. El Guille le dicen. Estos aspectos nosotros vamos a ver cuando regresemos de esta pausa, entonces, de cuáles son los factores de riesgo. Usted sufre, por ejemplo, de diabetes. Vamos a ver qué hay que hacer con esos pacientes. Factores de riesgo cuando regresemos de esta pausa. Hoy hablamos de derrame cerebral en la receta médica de la Z en Hablan los Cirujanos. Y continuamos con esta su receta médica de la Z. Y hoy es miércoles y los miércoles hablan los cirujanos. Y tenemos aquí al doctor Amaury García, neurocirujano, que ha hecho esplendor de todo lo que sabe científicamente de su área, de su profesión. Y quedamos en que en esta sección, en este segmento del programa, íbamos a hablar de los factores de riesgo de los derrames cerebrales. Mira, vamos arriba. Mira, Santana, Guillermo Santana. Nosotros tenemos uno de los elementos que más importancia, y es precisamente en esto donde nosotros queremos que la población le preste atención, que esté, mira, anotando, preparado para hacer sus llamadas, para que nosotros estemos entonces prevenidos de eso que llamamos factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Cuando un paciente tiene una condición, esa condición le pone en mayor posibilidad de sufrir una enfermedad. Y eso se llama en medicina factor de riesgo. Ejemplo, usted es hipertenso, usted sufre de la presión. Ocurre que en la República Dominicana, de cada 100 dominicanos, hay 35 que somos o que son hipertensos.
usted lo sepa o no lo sepa. Entonces, ¿qué ocurre? El ser hipertenso es un factor de riesgo para el derrame cerebral, pero no solamente para un tipo de derrame cerebral, para el derrame cerebral en términos generales. Si usted tiene el colesterol alto, si usted tiene diabetes, si sus niveles de azúcar es alto, ese factor de riesgo lo coloca a usted en la posibilidad de sufrir de derrame cerebral. Si usted es un paciente, una persona que usted no juega ni taquito, usted no tiene ningún tipo de actividad deportiva, no realiza ejercicios de manera rutinaria. Sedentarismo. El sedentarismo, Guillermo. Ese es un factor de riesgo. Ese es un factor de riesgo para el derrame cerebral. Además de lo que hemos mencionado, una persona puede tener anemia, por ejemplo, falciforme. Hay pacientes que son muy jóvenes y de repente, mira, a fulano con 15 años, con 16 años, con 20 años le dio un derrame cerebral. Entonces esos son factores de riesgo. Hay personas que usan de manera abusiva alcohol y el alcoholismo está considerado como un factor de riesgo. El uso de drogas narcóticas, tales como la cocaína, como la heroína, son factores de riesgo. Y tú sabes una cosa, ahora que está de moda el que la gente anda fumando puro, y tú ves la gente que anda fumando y fuma de esto y fuma de aquello, eso estamos obligados, aunque nos gusten los puros, a decirlo. Es una obligación que el tabaquismo, el fumar lo que sea, sobre todo el tabaquismo, es un factor de riesgo importante. Entonces, mira, hay factores de riesgo que se pueden modificar, que son todos los que yo he mencionado. La presión alta, el azúcar, el sedentarismo, el colesterol alto, el cigarrillo. O sea, todas esas condiciones, el que es hipertenso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que mantener su presión en los niveles establecidos. El que es diabético tiene que llevar un control del azúcar. Y mira que nosotros acá hablamos de la diabetes frecuentemente y de la presión arterial. Lidia Soto nos ha enseñado a nosotros la importancia de la salud en términos cardiovascular. Iván Silva no se cansa de hablar del impacto que tiene la diabetes en las enfermedades de la neuropatía diabética, por ejemplo. Entonces, eso es importante porque nuestro cuerpo, cuando tenemos esas condiciones, hay que controlarlas. Entonces, esto que estoy diciendo en el día de hoy tiene nivel de evidencia científica, incluso clasificada, enumerada. Las personas que son hipertensas y no tienen control de la hipertensión tienen exponencialmente mayor riesgo de sufrir de un derrame cerebral que el que no lo es. Entonces, dice la Asociación Norteamericana de Stroke, que es lo mismo de derrame cerebral, los norteamericanos le dicen así, que controlar esos 10 factores de riesgo que hemos señalado nos puede a nosotros evitar el 90% de los derrames cerebrales. Entonces, eso que dice esa asociación es basado en estudios que son estudios extraordinarios. Entonces, por esa razón, nosotros insistimos en factores de riesgos que hay que controlarlos. Cundo Camarena. Continuamos con esta su receta médica de la Z.
Y hoy es miércoles y hablamos los cirujanos y tenemos acá al doctor Amaury García, que sigue haciendo de su profesión científico de primera categoría. A ver, Amaury, has hablado de los signos del derrame cerebral. Hemos hablado de los factores de riesgo. Aparte de estos factores de riesgo, ¿cómo podemos, nosotros dominicanos, que ya se habló que el 35% tenemos riesgo de... Somos hipertensos. Somos hipertensos, Sí. correcto. El 12 al 15% diabéticos. Entonces yo te voy a hacer una pregunta. Sí. Personalmente yo, hace unos 10 años, Ujú. 3 de la tarde, yo soy hipertenso desde hace 15, acababa de salir de mi consultorio y fui al banco. Y desmontándome del banco, cuando voy a bajar la primera pierna, se fue sola la pierna. Exacto. Se fue sola. Y yo, ¿qué es lo que pasa? Y no me la siento, entro cojeando al banco. Pido que me den café porque ¿sabes? Bajón de azúcar. Bajo de azúcar. Que me den agua y café bien dulce. Ujú. Y nada, estoy cerca de tanto de Corazón Unido como de Abel González. Ujú. Y bueno, llamo a mi cardiólogo y me dice, bueno, ¿dónde tú estás? En tal sitio. Nos juntamos en una clínica. Pero a la media hora de pasar todo esto, Ujú. yo caminé por mi propio pie. Duró como 20 minutos solamente. Ok. Entonces, mira, Entonces- ¿a ti qué te pasó? Dale. A ti te pasó, oye, imagínate que fue un mal de ojo y los médicos decimos, ojalá que haya sido una banalidad. Ahora bien, usted cuando tiene ese cuadro que tú acabas de señalar o algo que se instala de manera, ¿eso apareció de manera? Transitoria. No, de manera ahí, en el momento, Sí. ¿verdad? Correcto. Y entonces o sea, la manera en que se expresó apareció repentino, pero fue transitorio. Correcto. Eso nosotros le decimos ataque isquémico transitorio. Hay algunos factores de riesgo que no hemos mencionado, son varios, que hay que tomar en consideración. Aunque tú ahora estás un poco más delgado, yo recuerdo que hace un año cuando tú estabas más gordito. 40 libras más. Exacto. Entonces, la obesidad troncal, el tener mucha barriga, para que el pueblo nos entienda, está considerado un factor de riesgo. Y hay una condición en el corazón, por ejemplo, que los pacientes que tienen, que tienen palpitaciones, que puede ser la señal de una fibrilación auricular, ese es un factor de riesgo. Las aurículas, que son una parte del corazón, empiezan a moverse de manera desordenada y eso provoca trombos, un coagulito. Sí. Y ese coagulito entonces viaja como un émbolo y tapa una arteria. Entonces, el paciente que tiene fibrilación auricular, que va donde su cardiólogo, Lidia Soto, por ejemplo. Lidia Soto viene y hace así y manda a hacer un holter. ¿Para qué? Para verificar si el ritmo del corazón de ese paciente es normal. Y le manda a hacer un mapa para ver, para monitorizar 24 horas esa presión. Y determinó entonces que tiene fibrilación auricular. Entonces ese es un factor de riesgo y hay que controlarlo. A ti te ocurrió, querido Santana, Guillermo Santana, un ataque isquémico transitorio, que es un derrame cerebral. Lo que pasa es, imagínate, y el pueblo que es muy inteligente, que esa basura que va por la tubería que tapó, porque la basura va, por ejemplo, por un tubo grande de 4 pulgadas, grandota, pero a medida que se va alejando de donde sale, de la cache, entonces se va poniendo la tubería más pequeña. Imagínate que tiraron un chivo por ahí, en esos, cayó un objeto grande. En la parte grande. Y luego entonces, donde ya no puede pasar, ahí se tapa. Y se tapa. Imagínate que un trombo del corazón o de la carótida de acá, de una de las arterias del cuello, se desprendió un pedacito de grasa por la arteriosclerosis.
que eso es una enfermedad producida por comer tanta basura como uno come. ¿Ah? Usted anda rápido en este estrés de la vida moderna y usted anda comiendo en cualquier lugar y se come un sándwich de donde quién y por aquí y por allá y se convierte en un enfermo que camina. Correcto. Esos son de los riesgos que nosotros tenemos de terminar en una enfermedad cardiovascular, de una enfermedad cerebrovascular. Entonces, imagínate que ese pequeño trombito tapó momentáneamente la arteria que controla la pierna tuya. Correcto. La pierna, eso te ocurrió, fue en la pierna izquierda. Pierna izquierda. Pues a ti te ocurrió que se te tapó una pequeña arterita a nivel del hemisferio derecho contralateral. Y ocurre que la misma presión de la sangre, ¿verdad? La misma presión de la sangre desbarató ese pequeño coagulito. Ahora bien, tú tienes una fábrica o tenías una fábrica de trombo que te provocó eso. Y por esa razón entonces, cuando aparece el ataque isquémico transitorio, o sea, cuando a una gente se le tuerce la boca y aunque se le mejore horas después, se le debilitó un lado del cuerpo, aunque se le mejore horas después, esa es una emergencia que hay que identificar la causa. Y por eso nosotros entonces insistimos, control de factores de riesgo, evitemos, ¿verdad? Evitemos derrame cerebral. Incluso tenemos un hashtag en Twitter, en Instagram, en Facebook, que es así. El hashtag es evitemos, la E en mayúscula, derrame en mayúscula, la D al principio de la letra, cerebral. Evitemos derrame cerebral. Ahí hay mucha información para que la gente sepa. Entonces, ¿qué pasa? Que también hay una condición que es las personas que tienen trastornos de la coagulación, personas que coagulan más rápido de lo normal. También hay una enfermedad en el corazón que es un agujero que se llama el foramen oval. Cuando está permeable. Exactamente. De hecho, y disculpa que te interrumpa, Amaury, entre todos los estudios que me hicieron en la clínica que estuve, descubrieron que tenía un foramen oval permeable. Exacto. Entonces, esa supuestamente es un atajo para los coágulos. Sí, para llegar más rápido al cerebro. Cuando estamos en el vientre de mamá, Guillermo Santana, ocurre que ese agujero está abierto normalmente. Y cuando uno nace se cierra. Se tiene que cerrar. Pero el 20% no lo hace. Pero hay un porcentaje de personas que se queda abierto. Entonces, eso es un factor de riesgo. Entonces, eso hay que tratarlo. ¿Qué te hicieron, por ejemplo? No, a mí me hicieron todos los estudios. No. Como tratamiento. ¿Qué te pusieron? ¿Te pusieron...? Me hicieron el tratamiento, ¿no? O sea, me pusieron medicamentos. Exacto, te pusieron un medicamento. Me subieron la dosificación de las pastillas para la hipertensión. Yo soy hipertenso diastólico. Exacto. Y entonces, de ahí fuimos averiguando que si se podía, qué se podía hacer con el foramen. Exacto. Pues ya yo tenía el miedo de que yo me podía haber quedado así. Exacto. Con el foramen normal. Ajá. Pero hay una técnica muy interesante, vía femoral, exacto, que se llama Amplaxer, ajá, que se coloca y ahí está. De hecho, eso fue hace 8 años exactamente, sería 45. Entonces, ¿qué se hizo ahí, Guillermo Santana? Se controló el factor de riesgo que te provocó ese problema y era el foramen oval. Entonces, por eso nosotros insistimos, control de factores de riesgo. Y entonces ahí se abre la ventana ¿para qué? Para hablar cómo se diagnostica, de qué manera se diagnostica el derrame cerebral. Bueno, entonces el derrame cerebral, todo el pueblo que nos escucha, cuando una persona tiene una manifestación de esta, es importante usted hacer todos los laboratorios que le indiquen que puede existir un problema de esta naturaleza. Por ejemplo, ¿como cuál? Bueno, a las personas se le hace un hemograma completo, se debe realizar las pruebas de coagulación, hay que determinar también si hay alguna enfermedad de tipo autoinmune,
por ejemplo, hay, sobre todo las vasculitis, le decimos los médicos, hay que investigar el corazón, o sea, hay que hacer un ecocardiograma para ese foramen oval, Santana, que tú tenías permeable, identificarlo con un ecocardiograma. Hay que identificar si usted es hipertenso. Entonces hay que hacer una evaluación por cardiología profunda. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Hay que investigar las carótidas. Por ejemplo, en el derrame de tipo isquémico, nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos determinar si las carótidas están enfermas, si están más estrechas. Entonces hay que hacer un Doppler carotidio. Hay que hacer entonces investigaciones muy generales y también específicas de sospechas que uno tiene. Por ejemplo, hay personas que tienen el problema de la fibrilación auricular, entonces ya esas personas cuando abandonan el tratamiento, donde la sangre tiene que estar bien diluida, tienen más riesgo de padecer de un derrame cerebral. Entonces, el diagnóstico se puede establecer en el paciente que está a riesgo, en ese paciente que le dio un ataque isquémico transitorio. Se hacen muchas pruebas y se investiga, se hace resonancia cerebral para ver si hemos tenido algunos infartos, algunos derrames, cerebrales previos. Ahora bien, con ese paciente que le dio el derrame cerebral en este momento y salen corriendo con él para la clínica o para el hospital, ese paciente tiene otro tipo, porque el problema lo tenemos ahí, delante. Ese no es haciendo investigaciones para prevenir, porque le dio un mareo y se está mareando mucho y a usted se le están dando dolores de cabeza extraños y se le tuerce la boca un día y se recupera y ese calambre. En esos pacientes nosotros podemos darnos el lujo de investigar de esta manera. Ahora, con el paciente que le dio el derrame, ese paciente tiene otro tipo de investigación y eso solamente contamos con 4 horas para investigarlo y tratarlo. Después de la pausa, entonces, vamos a hablar de esa parte. Continuamos con esta subreceta médica de la Z101. Creo que ya podemos ir abriendo los micrófonos. ¿Qué te parece, Mauri? Sí, mira, básicamente, antes de irnos a la pausa, decíamos que ya con el paciente que tiene la condición encima, que tiene el derrame cerebral en el momento, hay 4 horas para tomar las decisiones correspondientes, 4 horas y media. Mientras más rápido se atiende este tipo de paciente, y todo esto lo estamos conversando, recordarles, ¿no? El 29 de octubre a nivel mundial es el día del derrame cerebral y toda esta semana entonces se dedica a hacer una especie de campaña de prevención, de educación, donde las personas tengan las informaciones debidas y fundamentalmente el tema de los factores de riesgo, cómo controlar esos factores de riesgo y ver por alguna razón en los países desarrollados el derrame está bajando. Se da cuenta que el 42% de los pacientes que antes sufrían derrames cerebrales ha ido disminuyendo en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos incluso. Ahora, en los países como estos, el aumento es del 100%. Oye bien, o sea, una gente que deja de hablar, que se le muere un lado, eso no es una bobería. Y eso está ocurriendo en nuestro país y nadie parece estar prestándole atención. Habemos algunos que pues hablamos y hablamos y hablamos. Algunas sociedades como Fundase, por ejemplo, la Fundación contra el Derrame Cerebral
de ese periodista Vinicio Lora, también hacen aportes importantes en la prevención. Algunos neurólogos, el doctor Cillier, por ejemplo, es uno de los que siempre está conversando, ¿verdad? Y hay un grupo de médicos, pero la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía también hace su llamado. Pero se necesita que la población conozca y que la parte ministerial le preste atención al derrame cerebral. Entonces, ¿qué cosas se deben hacer para ya irnos con el pueblo? ¿Qué cosas se debe hacer cuando una persona presenta uno de estos signos, como son los que ya hemos mencionado? Usted se le durmió un lado del cuerpo, dejó de hablar, eso de repente. Inmediatamente debe ir a una sala de emergencia y ahí le van a realizar una tomografía. Esa tomografía va a decirnos si es hemorrágico o si fue que sangró o si fue que se tapó. Y entonces, si en ese centro hay un equipo dedicado, que ese es el desafío número 1 que tiene el Ministerio de Salud Pública, establecer esto como una política a nivel ministerial, porque de otra manera no hay posibilidad. Entonces, formar centros que el 911 lleve a esas personas, porque donde nosotros estamos, ¿verdad? Podemos trabajar con esta situación, pero se necesita que la gente sepa dónde hay centros dedicados a esto, con personal dedicado a esto, entrenado a esto. Entonces, hay dos opciones que se pueden realizar ya cuando está instalado el derrame. Es la inyección de un medicamento. Ese medicamento es como una especie de plomerito, un disolvente, ¿verdad? Vamos a más o menos para que la gente lo entienda. Y si eso no resulta, entonces, los neurocirujanos endovasculares, pues entonces entramos hasta donde está el coágulo tapado y sacamos entonces el trombo, sacamos el coágulo. Eso es las siguientes 4 horas, ¿no? Eso, si es que se tapó, eso tiene que resolverse en las primeras 4 horas. ¿Por qué? Porque ese medicamento que se inyecta es un medicamento que, si se pone después de ese tiempo, el riesgo de que sangre el paciente es alto. Entonces tiene criterios muy específicos. Por lo tanto, nosotros sabemos eso. Si es un aneurisma, también el aneurisma hay que cerrarlo lo antes posible porque tiene unas complicaciones, puede volver a sangrar, los vasos se pueden poner chiquitos, vasoespasmo, hidrocefalia, un sinnúmero de situaciones. Entonces, yo creo, Capitán Santana, que tú eres de La Guardia, me dicen. No. Vámonos con el pueblo. 809-732-0101. Eso es de Santo Domingo, Sí. de celulares asterisco 101, desde el interior sin cargo 809-200-0101 y internacional sin cargos 855-221-0101, porque la Z se escucha en el mundo entero. Buenas. Buenos días. Doctora Mauri García con usted, neurocirujano. Su pregunta para él. Yo lo que quiero saber, doctor, sucedió con una hermana mía en una comunidad muy lejana del sur. A ella le dio un derrame cerebral, un primero, luego un segundo. Yo lo que quiero saber, el fenómeno de por qué mi hermana jamás pronunció una palabra, pero cuando ella cree que uno le está entendiendo lo que ella le está hablando a uno, que siempre es wow, 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 eso es lo único que sabe decir. Pero ella dice claramente, ay Dios mío, lo único, no dice agua, no dice me duele, no dice quiero esto, nada, solo ay Dios mío. Ella entiende, Claro. una pregunta, no cierre por favor. ¿Ella entiende lo que usted le dice o entiende algunas cosas o no entiende nada? Díganos. Ella entiende. Ok, muy Ella bien. entiende Ok, no hay problema. lo que Le uno respondo. le habla. Escucha. Porque ella a veces uno le dice tal cosa, o sea, aquí es que ella le está preguntando algo y ella te dice que no. O sea, que no. Entonces, cuando ella se ve como presionada porque no se le entiende nada, solamente dice, wow, wow, Ok. wow, wow. Ok, escuche. Dice, ay, Viene Dios la mío. respuesta, doña. Escucha la respuesta. Bien, Ya. mire, nosotros tenemos en el hemisferio izquierdo, el cerebro tiene dos pedazos grandes.
Uno está en el lado derecho y uno está en el lado izquierdo. Normalmente el mayor porcentaje de las personas tienen que el hemisferio izquierdo es el dominante, le dicen. ¿Qué ocurre con esto? Cuando esa zona se afecta, hay una serie de funciones que se pierden. A su hermana se le tapó la zona del habla que produce la palabra. Ocurre que ahí hay un grupo de neuronas que su función es específicamente el habla. Entonces, hay elementos importantes, profundos de esa afectación, pero no todos, porque ella produce sonidos y produce también alguna expresión. Ahí con esa pregunta me permite también decirle lo siguiente: cuando ocurre el derrame cerebral, parte del tratamiento es comenzar la terapia física en la misma zona donde se atienden los pacientes. La terapia física tanto con el cuerpo como con terapia de habla. Siguiente llamada. Siguiente llamada. Buenas, doctora Mauri García, con ustedes. Tardes. Buenas. Doctor, dos preguntas. ¿Qué diferencia hay en el ACV con el derrame? ¿Qué daño hace ¿Y la otra pregunta? el cigarrillo electrónico? Ok. Bien. No conozco cuál es el componente del cigarrillo electrónico, pero si es el vapor de agua, que Héctor siempre anda aclarando esos temas porque... Tiene nicotina. Pues ocurre que la lesión, el cigarrillo común, la evidencia es, los estudios que se han hecho, recuérdense que esto es medicina basada en la evidencia, no es en lo que yo pienso, en lo que yo me supongo. Yo no puedo faltarle respeto a ustedes diciéndole cosas que no son basadas en la evidencia. Todos esos estudios grandes, multicéntricos, o sea, de un hospital de aquí con otro de allá, son en base a el cigarrillo normal. Entonces, aquí sí hay una evidencia importante, y esa evidencia es que la arteria por donde va la sangre, el tabaquismo, el hábito de fumar, produce lesiones en el mecanismo. No se conoce con mucha precisión, pero al parecer la nicotina, ¿no? Produce lesiones en el endotelio, y entonces eso va a producir entonces que se agregue, produce también Dicen trastorno que de en el coagulación. cigarrillo es el alquitrán. Produce alteración de la coagulación. Hay unos químicos que se producen al tú fumar cigarrillos normales, que tiene que ver con el fuego, el papel que se quema. Y todo eso entonces... cosas llevan a los pulmones, y estos químicos, entre ellos está el alquitrán. Sí, pero el hecho, o sea, la teoría más consensuada es que produce daño directamente en el endotelio de la arteria y también produce alteración de la coagulación. Entonces por esa razón, pues va a producir. La pregunta, la primera que hizo de las dos, es lo mismo. Son palabras diferentes. Por ejemplo, en España le dicen ictus, en Estados Unidos le dicen stroke, algunos le dicen apoplejía, ACV, derrame, trombosis, todo eso es lo mismo. Dígale a la señora que ACV significa accidente cerebrovascular. Correcto. Capitán Siguiente pregunta, Santana. el super neurocirujano Amaury García en la receta médica. Sí, bueno, una pregunta relacionada al tabaquismo. ¿Sí? ¿Qué pasa al respirar humo de tabaco? Y la otra pregunta, ¿cómo afecta el tabaco en mujeres embarazadas? Muchísimas gracias, Mauri. Bien, mira, la segunda pregunta, el embarazo, cualquier alteración, sobre todo en el primer trimestre, cualquier consumo de alcohol, de tabaco, de narcóticos, de medicamentos, lo que uno normalmente utiliza, está demostrado que va a producir potencialmente una teratogenicidad. ¿Qué es eso? Que va a provocar una malformación en ese producto. Por lo tanto, eso está prohibido. O sea, una mujer que fuma embarazada está arriesgando la vida de su bebé. Eso es una irresponsabilidad, diría yo a título personal. La primera pregunta que hizo fue con relación al fumador pasivo. Las evidencias, reitero, es en base al fumador tradicional. Activo. O sea, no sabemos si también afecta al fumador pasivo.
Sí, vamos a recordarle el teléfono del doctor Amaury García, que tiene su consulta privada en el Centro de Ginecología y Obstetricia a tiempo completo. 809-475-8999. 809-475-8999. Siguiente llamada, adelante. Sí, bueno. Si ustedes los médicos y conjuntamente salud pública entienden que fumar, beber, hace daño a la salud, ¿por qué eso no se prohíbe? Bueno, esa ya es una respuesta de a otro nivel. Seguimos con el pueblo. Siguiente, Amaury García. Sí, buenas tardes. ¿Sí? Yo estoy llamando porque a mí, Rafaela López, a mí me daba mucho dolor de cabeza no se me quitaba con nada. Entonces fui a donde un médico especialista como usted y me recetó una tomografía de cerebro y me salió que me dieron múltiple infarto. Okay. Que eso no era nada. No es que no es nada, mi señora. Escuche bien, mire. La demencia, por ejemplo, que tratan los psiquiatras, que aquí, por ejemplo, Héctor ha conversado mucho de eso. La demencia, una de las causas más importantes, pues sabemos que la enfermedad de Alzheimer, por razones que no vienen al caso ahora, una de las causas de la demencia es provocada por múltiples microinfartos. Múltiples infartos. Sí. Múltiples infartos. Se llaman microinfartos, Y, ¿no? No necesariamente. La enfermedad, hay microinfartos que pueden ser aislados, porque los infartos, cuando se expresan, es porque una arteria de mayor calibre es la que se ha tapado. Pero la enfermedad de microvasos puede provocar que sean tantos infartos que entonces las personas tengan trastornos de la memoria, que es finalmente como se produce la demencia. Entonces, mire, cuando una persona tiene diagnóstico de enfermedad de pequeños vasos y tiene múltiple infarto, hay que identificar la fuente, la fábrica de esos trombos, como comentábamos. O sea que hay que prestarle atención, hay que verificar si usted tiene trastornos de la coagulación, si necesita algún tratamiento, por ejemplo, algún anticoagulante como warfarina, si es aspirina, o sea, hay que investigarlo. Seguimos con el pueblo. Siguiente llamada, adelante. Buenas tardes, Receta Médica, Pablo Ortiz, de la zona oriental. Doctor Santana, pero es bueno que tomen en cuenta, Mauri, lo siguiente. Hay un factor de riesgo, yo soy odontólogo. Recuerda, el doctor Guillermo Santana tiene una práctica muy fuerte en términos de práctica. La posición de él en cuanto a lesiones musculoesqueléticas producen muchas alteraciones de los miembros inferiores. Es tanto así, también está en lo que tiene que ver con el síndrome vasovagal. Pacientes después de 50 años, el retorno al reflujo venoso se dificulta. Es tanto así que se ha hecho mención de lo que es el síndrome del viajero. Esos viajes largos de 12 horas a Europa, a la gente se les recomienda, y más pacientes adultos. Sí. En este caso, doctor, los riesgos de eso. Y en ese sentido, en la parte diferencial, del diagnóstico diferencial, aunque se piense también en lo último, que pueda haber, como dice el doctor Amaury, también hay que pensar que tiene factor de riesgo en la posición que él pasa el día entero. Si usted analiza, doctor Santana, usted pasa demasiado tiempo sentado. Sí. Y eso tiene que ver con el asunto también del retorno de lo que se llama el síndrome vasovagal. Lo que pasa, doctor. Ok. Ajá. Sí, lo que pasa es, a ver, había un sobrepeso, que ya el doctor Amaury habló espléndidamente sobre eso. Había sedentarismo, o sea, el hobby que yo practico es golf, que no tiene mucho movimiento, o sea, no se camina mucho. Sí, y también hay que también y aparte, pero básicamente la obesidad, sedentarismo, o sea, el no hacer ejercicio realmente, y el foramen oval permeable. Sí. Entonces ya eliminamos todos estos factores. Sí, y Papá Dios sabe lo que estamos haciendo. Que es la idea fundamental, control de esos factores de riesgo, pero también hay que tener en cuenta que estamos hablando del cerebro vascular.
las enfermedades vasculares de las extremidades inferiores también pueden provocar problemas, pero ya eso lo maneja sobre todo Iván Silva con el tema de los pies y esos asuntos. Seguimos con el pueblo. Siguiente llamada, receta médica de la Z, a Mauri García. Muy buenos días a todos. ¿Sí? Una pregunta a Mauri, y va directamente personal hacia usted. Ajá. ¿Por qué una persona tan eficaz y tan capaz, laborando para el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, como es usted, realmente no se dedica a otra cosa que no sea lo gubernamental? Porque en este gobierno está catalogado a que la gente seria verdaderamente no se toma en cuenta. La corrupción está instaurada y qué pena que lo tuvimos que quitar, porque no, estamos hablando científicamente, no estamos hablando de política. Te agradezco. El doctor Amauris hizo su exponencia cuando salió de su cargo, y la verdad que nuestro programa es científico y se ha hablado con bastante amplitud. Te agradezco tu ponderación, tu ponderación, pero realmente hoy vamos a dedicar los minutitos que nos quedan a derrame cerebral. Seguimos con el pueblo. Buenas. Siguiente llamada, Mauri García, con usted. Buenas. Me encanta oírlos, a Mauri. A ustedes todos me encanta oírlos mucho. Gracias. Pero yo quería preguntarle, como usted es neurólogo. Neurocirujano endovascular. Sí. Yo estuve hablando de un neurólogo y me averiguó bien, porque yo sufro de una migraña demasiado grande. Usted tiene que explicarme algo con respecto a la migraña. Sí. Porque me da como una náusea, dolor de cabeza y me pongo temblorosa. Ahora mismo estoy así mismo y no sé qué hacer. Sí, mire, la migraña incluso, miren, hay situaciones de migraña donde el paciente, hace un evento vascular cerebral. O sea, la migraña, hay un tipo de migraña, no son todas las migrañas, aclaro, donde el paciente se producen déficit neurológico. ¿Y qué es lo que ocurre? Mire, el dolor de cabeza, ese tipo de dolor de cabeza, sobre todo de un lado donde se afecta, por ejemplo, la rama de un nervio que le llamamos trigémino y todo eso, que cuando la causa que está provocando ese dolor es de un vaso, eso puede provocar, o sea, de una arteria, quiero decir, de la que irriga y produce una isquemia a nivel o sea, le falta irrigación al nervio. Eso provoca, eso puede desencadenar la migraña como tal. Y es una relación un tanto difícil quizá de explicar al pueblo, pero el hecho concreto es que el paciente migrañoso con características de déficit neurológico merece una atención especial. Aquí, por ejemplo, tenemos una doctora, hay varios médicos, ojalá que nadie se vaya, que es la doctora Ana Robles, que es experta en dolor de cabeza, en cefaleas. Y es importante entonces cuando... Neuróloga. La doctora Ana Robles es una neuróloga que se dedica mucho al tema de la cefalea, de los dolores de cabeza y de las migrañas. Seguimos con el pueblo. Buenas. Siguiente llamada. Ay, bendiciones. Gloria a Dios que ya me comuniqué. Adelante con su pregunta. Oiga, mi corazón, yo tengo muchos años que sufro de mareos. Oiga, yo le voy a decir lo que yo tomo, espérese, pero primeramente tengo que decirle lo que me siento. Rapidito, luego, mi amor, que nos quedan 2 minutos, rapidito. Bueno, yo tomo Ansartán y tomo también Notropil y así por el estilo, porque sufro de unos mareos que me dan y me falta oxígeno en el cerebro. Ok, te doy la respuesta para... Espérate, y también, óyeme, lo que me tiene muy preocupada el dolor en el pecho, y te cansa los cardiólogos, hacerme estudio y no me sale nada, pero un dolor terrible que me coge la espalda. Gracias. Muy bien. Mira, corazón, el tema del vértigo lo enfocamos mucho hacia oído interno, ahí
hay que hacer investigaciones, hay que hacer resonancia, hay que hacer pruebas de sangre, hay que evaluarte, hacerte muchas preguntas, etc. Hay 2 profesionales que tienen que ver con el área de los vértigos, de los mareos. El neurólogo, para ver si eso es causado por un origen central, y el otorrinolaringólogo, ¿de acuerdo? Entonces ya lo otro, dolores de espalda y todo eso, pues te podemos ayudar como neurocirujano. Miren, señores, el tiempo se nos ha acabado, se nos ha agotado. Y la receta médica de la Z de los miércoles, donde hablan los cirujanos, pues llega a su final en este momento. El próximo miércoles, entonces, tenemos de invitado a un neurocirujano joven, talentoso, que se llama William del Rosario. Él es neurocirujano del área del este y va a conversarnos entonces de muchos temas, sobre todo de trauma cráneoencefálico y eso. Entonces ya ustedes saben que la cita es el próximo miércoles en Hablan los Cirujanos con el doctor William del Rosario. Llévatelo, Cundo.